diferenciación numérica. Bueno, ¿en qué consiste? La diferenciación numérica, y la vamos a explicar más adelante aplicando algoritmos en Python, consiste en lo siguiente. Tenemos o teniendo esta función representada por esta curva, queremos conocer la derivada o la aproximación de la derivada en este punto X. ¿Okay? Entonces, si obtenemos la derivada analíticamente, es decir, la derivada exacta o correcta, obtendríamos la pendiente de esta recta tangente. ¿Listo? Que aquí en inglés está como la derivada real. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro objetivo, obtener una derivada lo más cercana posible a esa derivada real, aplicando métodos numéricos. ¿Listo? Entonces, hay tres métodos. Uno es la derivada hacia adelante, que la podemos representar por la pendiente de esta recta secante, ya no es tangente, es secante, entre el punto en el cual necesitamos conocer la derivada y un punto más adelante. ¿Qué tan adelante? Pues un incremento que le llamaremos h. Entonces la pendiente de esta recta tangente será esa aproximación. Como vemos, esta pendiente difiere un poco de esta, de la original, ¿vale? Sin embargo, si este h lo reducimos, ese incremento lo reducimos, esa derivada aproximada tiende a acercarse a la derivada real, ¿vale? Igualmente, podemos obtener una derivada, una aproximación de la derivada hacia atrás. En esta gráfica no se ve, pero sería esta. ¿Listo? Uniendo este punto hacia atrás con el punto de origen en el cual necesitamos conocer la derivada. Entonces son muy similares. Entonces tenemos la real, la derivada hacia adelante, la derivada hacia atrás, y si ambas se acercan, si el incremento lo reducimos, ellas tienden a converger en la derivada real. Adicionalmente tenemos otro método que es la derivada centrada. ¿Cómo es la derivada centrada? La derivada centrada es usando el punto hacia adelante y el punto hacia atrás para obtener la pendiente de esta recta secante, ¿vale? En ambos casos las derivadas numéricas son rectas secantes a las cuales les estamos calculando la pendiente. La única que es tangente es la derivada real, ¿vale? Que se obtiene analíticamente. No siempre es posible obtenerla analíticamente y por eso es que usamos los métodos numéricos. Por un lado puede ser o muy difícil obtener la derivada o imposible porque el tipo de función no nos permite obtener su derivada, o incluso los datos que tenemos no tienen como tal una función que los represente. Entonces independientemente de que tengamos esa función o no, podemos obtener la derivada de ese conjunto de datos, ¿vale? Aplicando pues estos métodos que vamos a ver. ¿Qué métodos son? Bueno, yo siempre uso como guía el texto de Chapra y Canal, en el cual nos explican que, dada una función, si esa función le obtenemos su serie de Taylor, pues esa serie de Taylor está compuesta por, como vemos acá, por la función, por la derivada de la función, por todas las derivadas hasta llegar al infinito de esa función, ¿sí? Entonces, de esta expansión en la serie de Taylor, pues podríamos extraer o despejar la derivada que necesitamos calcular, en este caso la primera derivada. Y es lo que se hace en este paso. Despejamos la primera derivada, la dejamos de este lado y nos queda esta función que resolviéndola sería exacta para la primera derivada. Pero como nosotros no hicimos la expansión a todos los infinitos términos de la serie, entonces esos términos a partir de la segunda derivada los podemos llamar O sub h, que básicamente representan el error, ¿vale? Bueno, igualmente podríamos despejar la segunda derivada con esta misma expresión. Entonces simplemente pasando la segunda derivada hacia la izquierda, pues obtendríamos esta nueva expresión que estaría en función de la función y de su primera derivada. Y
O sub h representaría ese error, ¿vale? Aquí en la parte teórica igualmente tenemos que, con lo cual se obtienen las siguientes expresiones para la primera derivada. Vamos a enfocarnos en la primera derivada. ¿Qué tenemos? De esta expresión original, si despreciamos el valor de la segunda derivada y lo convertimos en un solo error, nos quedaría de esta forma. Tendríamos que la primera derivada es igual a este delta, es decir, a la función en un punto hacia adelante menos la función en el punto original, por así decirlo, en el punto X que vimos en la gráfica, dividido entre h, eso nos da una pendiente, ¿sí? Más un error representado por O sub h, ¿vale? En este punto no estamos calculando error, simplemente estamos agrupando todos los términos de orden superior de la serie de Taylor y teóricamente se ha demostrado que tiene un orden de magnitud proporcional a h, por eso se llama O sub h, ¿vale? En el caso en el que tengamos en cuenta la segunda derivada, obtendríamos una fórmula mucho más exacta para aproximar la primera derivada de la función. Y esa fórmula sería esta. ¿Ok? Podríamos decir que en este punto la mejor fórmula para trabajar con la derivada de una función, de un conjunto de datos o de una función que ya conozcamos, sería usar esta fórmula. En esta fórmula, ¿qué términos tenemos? Tenemos la función evaluada en el punto, la función evaluada en un punto hacia adelante y la función evaluada en otro punto más adelante, ¿vale? Porque en este caso, en la gráfica, yo les mostraba, básicamente era esta pendiente. Esta pendiente que está representada, como les dije, del punto adelante, el punto original y el incremento. Veámoslo aquí. El punto hacia adelante, el punto original y el incremento h que nos da esta distancia que viene a ser la pendiente. La pendiente de esa razón, ¿vale? Entre ese delta y ese h. Pero en el momento en que usamos la aproximación de la segunda derivada, ya no estamos trabajando solamente con 2 puntos, estamos trabajando con 3 puntos y nos permite aproximarnos mejor a la variación que tiene esa curva en ese punto. ¿Listo? Entonces, leamos en este punto que tenemos acá en el texto, donde los términos O sub h y O sub h cuadrado representan el error de cada una de las aproximaciones. Observe que al incluir el término de la segunda derivada mejora la exactitud en un orden de magnitud proporcional al cuadrado del incremento, ¿vale? En resumen, porque aquí estoy explicando de manera bastante resumida o bastante contraída o breve, tendríamos el siguiente conjunto de fórmulas si se aplican los distintos métodos que mostré en la gráfica: hacia adelante, hacia atrás, centrado, y cada uno de estos de primer orden, que vendría a ser de esta forma, de primer orden, es decir, sin tener en cuenta la segunda derivada, o de segundo orden más exacta para cada uno de los que dije: derivada hacia atrás, derivada central y derivada hacia adelante. Entonces, este método que mencioné se llama método de diferencias divididas, ¿vale? Su mismo nombre indica a qué se refiere el método, es decir, diferencias, distancias divididas entre el incremento que usamos para esa aproximación, ¿ok? Entonces, para la primera derivada de primer orden tendríamos esta fórmula, que es la que acabamos de ver, y para la primera derivada con una aproximación de segundo orden, es decir, más exacta, tendríamos esta fórmula. Igualmente, extendiendo esta explicación, tendríamos la siguiente fórmula para la segunda derivada. Esta no la expliqué en la gráfica, pero pues se deduce a partir de un método similar, ¿vale? Un método de obtención o de demostración similar. Esta fórmula se basa en, por ejemplo, la segunda derivada de primer orden consiste en la función 2 puntos hacia adelante, 2 incrementos hacia adelante, menos 2 veces la función, un incremento hacia adelante, más la función en el punto en el cual necesitamos aproximar la derivada,
dividido entre el cuadrado del incremento, ¿sí? Si ahora calculamos la segunda derivada de manera más exacta, es decir, con un término más en la serie de Taylor, tendríamos esta aproximación que sería de segundo orden, ¿ok? Proporcional al cuadrado del incremento. De manera similar tendríamos las siguientes fórmulas para diferencias divididas hacia atrás y diferencias divididas centradas, ¿ok? No voy a entrar en detalle porque básicamente es una reformulación de las fórmulas anteriores, simplemente variando la posición de los puntos, ¿vale? Por ejemplo, en esta sería x sub i menos x sub i hacia atrás, igualmente esta fórmula, igualmente en la segunda derivada de primer orden de segundo orden, ¿ok? Lo mismo tenemos para las fórmulas de diferencias divididas centradas, lo mismo. Ecuaciones de forma similar expresada con términos. La hacia adelante pues tiene en cuenta los valores hacia adelante, la diferencia dividida hacia atrás pues tiene en cuenta los puntos hacia atrás y las centradas tiene tanto en cuenta hacia adelante como en cuenta hacia atrás. ¿Cómo así? Veámoslo aquí. Entonces x sub i hacia adelante, x sub i hacia atrás, x sub i, dos puntos hacia adelante, un punto hacia adelante, un punto hacia atrás, dos puntos hacia atrás, ¿ok? Lo mismo para la segunda derivada, ¿ok? Entremos ahora al ejemplo. Bueno, en este ejemplo consiste en obtener la primera derivada y la segunda derivada para esta función, ¿sí? ¿Qué función es? Es una función exponencial en x negativo, ¿vale? Expresándolo en otros términos sería menos Euler a la menos x, ¿vale? Y la vamos a evaluar, esa derivada la vamos a evaluar en x igual a 2, ¿ok? ¿Por qué es importante dar el punto? Porque la derivada, aunque la derivada sea una función, como la estamos obteniendo numéricamente, la vamos a obtener en un punto, un valor numérico de ese punto. La derivada tiene un valor único, bueno, no único, sino que en cada punto tiene un valor dado, ¿ok? Y vamos a calcular ese valor. ¿Podemos calcularlo en muchos? Sí, pero nos vamos a concentrar en un punto, ¿vale? Aparte de esto, lo vamos a calcular con distintos incrementos para ver cómo varía la exactitud de esa derivada. Por ejemplo, para un incremento de h igual a 0.5, con un incremento de h igual a 0.05 y un incremento de h igual a 0.01. Vamos a generar una tabla y lo vamos a comparar con la solución analítica, es decir, con el valor exacto. Todo lo demás es simplemente la manera en que vamos a organizar el documento, con las referencias como las hemos estado viendo, referencias al texto que hemos estado trabajando, etc. Bueno, entremos a la solución, entremos al grano. Solución. La solución analítica, me voy a saltar el paso a paso y voy a ir directamente a la solución analítica. Entonces tenemos la función y la primera derivada será menos Euler a la de x a la menos x. Como aquí hay un menos 1, entonces nos queda Euler a la menos x, ¿ok? Y la segunda derivada nos queda como menos Euler a la menos x, ¿vale? Nos queda igual a la función original. Tuvimos suerte en este ejemplo porque se trata de una función exponencial. Ya sabemos que la derivada de una función exponencial es la misma función. Bueno, pero pudo haber sido otra función, no importa. La solución exacta no es necesaria como tal porque para eso estamos aplicando un método numérico, para no tener que hacer la solución exacta. Simplemente aquí lo obtenemos para hacer una comparación, ¿vale? Función diferenciación numérica. Entonces, aquí vamos a crear una función, la cual la vamos a llamar más adelante para que le aplique la derivada según cada incremento y según cada método, centrada hacia atrás, etcétera, a la función que vamos a trabajar, ¿vale? Entonces veámoslo acá. Importamos pues dos librerías, la NumPy y la Tabulate para hacer tablas y la NumPy para hacer cálculos matemáticos. Esta función va a tomar como valor de entrada el punto en el cual vamos a calcular la derivada, el incremento y este b. ¿Qué es este b? B va a ser igual a 1 si lo vamos a trabajar en diferencias divididas hacia adelante, 2 si vamos a trabajar hacia atrás y 3 si lo vamos a trabajar centrado, ¿ok?
Listo. ¿Qué tiene esta función? Bueno, esta función la vamos a trabajar de manera matricial. ¿Por qué? Porque a mí me gusta y porque permite condensar de manera más fácil los datos. ¿Ok? Entonces creamos una matriz de 2 por 2. ¿Qué va a contener esa matriz de 2 por 2? Nos va a guardar para cada caso la primera derivada de primer orden y la primera derivada de segundo orden, es decir, la más exacta. La segunda derivada de primer orden y la segunda derivada de segundo orden, es decir, con una aproximación más exacta. ¿Ok? Por eso va a ser de 2 por 2. Y estamos creando aquí un vector X que nos sirve para asignar cada una de las posiciones de los valores de X. ¿Cómo así? Este valor que está en el medio es el valor de X inicial. En el problema es X igual a 2 donde vamos a calcular la derivada, pues ese es el valor inicial de X, ¿vale? Y los puntos hacia adelante, entonces X más H, X más 2H y X más 3H, ¿ok? 3 puntos hacia adelante. Lo mismo hacia atrás, 3 puntos hacia atrás. Ese es el vector de los valores de X con los cuales vamos a hacer cada uno de los cálculos de primera y segunda derivada. Igual a 3 es la posición del valor inicial. En este caso está en la posición 0, 1, 2, 3, ¿vale? Eso lo necesitamos más adelante. Y aquí están las fórmulas para cada caso. Entonces, como mencioné antes, el B es el que nos determina como tal el método con el cual vamos a trabajar. Entonces, el método hacia adelante, simplemente aquí ponemos las fórmulas que vimos anteriormente. Entonces, para la primera derivada, que la vamos a guardar en esta matriz de 2 por 2, en la posición 0, 0, es decir, en el primer valor de esa matriz, corresponderá a el valor de X hacia adelante, ¿sí?, de la posición 3 más 1, que viene a ser este, menos el valor de la posición del origen. ¿Sí? Recordemos que Y parte de 3, parte de este punto. ¿Listo? Entonces, por eso aquí se nos facilita la fórmula. ¿Ok? Eso lo hicimos de manera conveniente. Dividido entre el incremento que se lo damos como valor de entrada a la función. ¿Listo? Igualmente, de la misma fórmula, de la misma forma, aplicamos las fórmulas que vimos aquí adelante. Todas estas fórmulas. ¿Listo? Pues ya aquí pues no las voy a explicar porque ya las mencioné atrás. Simplemente es una formulación que no tiene nada distinto. Simplemente es x sub i más 1, x sub i más 2, x sub i más 3, etc. Igual para cada uno. ¿Listo? En la fórmula de diferencias finitas hacia atrás, lo mismo que hicimos atrás, simplemente usé las fórmulas que están en su parte correspondiente, ¿ok? Listo. Para el grado 1, para el grado 2. No confundamos grado 2 con segunda derivada. Grado 2 es la cantidad de términos que se usaron de la expansión de la serie de Taylor para aproximar esa derivada, ya sea la primera derivada o la segunda derivada. Y recordemos que el grado 2 es la aproximación más exacta respecto a la primera. ¿Se pudo hacer una aproximación de grado 3? Sí. Pero los teóricos, los libros, que como les digo, yo no soy profesor de matemáticas, sino que explico el desarrollo de métodos numéricos en Python. ¿Okay? No se requiere llegar hasta un grado 3 o superior porque nos da este tipo de aproximación la suficiente exactitud para parar ahí. ¿Okay? Lo más recomendado es trabajar en segundo grado. Simplemente aquí vamos a hacer una comparación. ¿Vale? En las diferencias divididas centradas usamos las fórmulas correspondientes que están en la tablita que mostré en la parte superior. Listo. La función de entrada. ¿Qué es la función de entrada? Es la función a la cual le vamos a calcular la derivada. ¿Listo? ¿Qué función es? La que vimos en la parte donde se describe el ejemplo. Entonces, el x menos el exponencial de menos x. ¿Vale? Esa es la fórmula. ¿Listo? La definimos como una función porque más adelante la vamos a usar. ¿Dónde? Ya me acordé. Este f de x veamos que se está usando en cada uno de los cálculos, en cada f de x. Obviamente este valor de x es distinto en cada caso, pero esta función, cada f que vemos acá es esta.
estamos llamando a esta función, ¿vale? A esta función, a f. Listo, que internamente se llama fx, pero esta función realmente, cada vez que la llamemos, la vamos a llamar como f. F entre paréntesis del valor de entrada. El punto de inicio, pues arriba dijimos que en x igual 2, pues aquí va a ser en x igual 2. Incrementos. Aquí definí como un vector cada uno de los incrementos con los cuales voy a calcular las derivadas numéricas, ¿sí? Pude haber usado 1, normalmente se usará 1. Uso 3 porque lo que vamos a hacer es una comparación entre qué tan aproximado es para cada incremento y cómo se ve afectada la exactitud de esa aproximación numérica según el tamaño del incremento, ¿vale? Script de solución. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la función, la función que definimos arriba para la derivada numérica y para la función de entrada, ¿vale? Entonces eso lo vamos a definir en este script. Para un momento y te recuerdo, si esta información te está siendo útil, suscríbete. Es la única manera, el único agradecimiento que me pueden dar, ¿vale? En este script de solución tenemos entonces, vamos a trabajar con una tabla en la cual vamos a almacenar cada una de las derivadas que calculemos y una tabla donde vamos a verificar el error de aproximación de cada una de ellas, ¿vale? ¿Qué es esto? Esta es la aplicación de la solución analítica que describimos inicialmente en la solución del problema. Entonces, para la primera derivada, pues aquí la digité manualmente primera, la primera derivada resuelta analíticamente. Igualmente en la segunda derivada, ¿ok? Aquí tenemos un ciclo. ¿Y qué va a hacer este ciclo? Dice, recorre el vector de incrementos. Es decir, vamos a aplicar las fórmulas de diferencias finitas hacia grandes atrás, para cada tamaño de incremento que definimos aquí, ¿vale? Entonces, en eso consiste ese ciclo for, ¿vale? Aquí estamos recorriendo ese incremento, entonces va a ser, cuando i sea igual a 1, va a ser el primer incremento, para 2, etc. Listo. Un nuevo ciclo que recorre las tres opciones de derivada numérica, ¿sí? Entonces, en este ciclo, arriba estábamos recorriendo el tamaño del incremento. Ahora vamos a recorrer internamente el tipo de método, ¿ok? Si va a ser hacia adelante, hacia atrás o centrado, ¿ok? Con este ciclo. Entonces, lo que vamos a variar es b. Recordemos que b era el tercer término que nos definía la función. ¿Cuál de los tres métodos estábamos usando? Si era b igual a 1, si era b igual a 2 o b igual a 3, ¿vale? Listo. Entonces eso es lo que tenemos aquí. Aquí, ¿vale? Y ahora simplemente llamamos a la función, a la primera función que definimos, que es la función diferenciación numérica. Y la vamos a llamar para cada uno de los métodos e incrementos dados, ¿vale? Entonces veamos aquí, simplemente le damos el valor x sub 0, le damos el valor de h, el incremento que estamos en ese momento, y el método que vamos a usar también, ¿ok? Una vez obtenemos los valores de salida de esta derivada, los guardamos en su posición correspondiente en la tabla de derivadas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí vamos a guardar únicamente las aproximaciones de grado 2. ¿Por qué no estoy guardando las de grado 1? ¿Las puedo guardar? Sí. ¿Las puedo calcular? Sí. Pero como yo lo mencioné inicialmente, las aproximaciones de grado 2 son más exactas, ¿vale? La aproximación de grado 1 se usa mucho, yo lo he usado en Excel, por ejemplo. Pero si ya tengo una fórmula que no es más complicada, un poquito más larga, pero computacionalmente me da igual, ¿vale? No tiene más ciclos ni nada, es una fórmula directa, pues uso la de mayor aproximación, ¿vale? Entonces aquí estamos grabando la primera derivada y la segunda derivada en su posición correspondiente en esa tabla de datos, ¿vale? Igualmente voy a calcular el error de esta derivada respecto
respecto a la solución analítica. ¿Cuál es la solución analítica? La que acabé de definir aquí, ¿sí? Y lo defino de manera porcentual. Esto es la diferencia por 100 dividido entre la solución analítica. Igualmente lo hago para la segunda derivada. ¿Listo? Este término, que es la segunda derivada de grado 2 menos la segunda derivada analítica, dividido entre la segunda derivada analítica. Eso me da el error porcentual de la segunda derivada de grado 2. Ok. Aquí convierto mi matriz tabla, esta matriz tabla, a la cual he venido alimentando acá, la convierto de matriz o de array a lista. ¿Por qué? Porque le voy a agregar títulos, es por eso. Entonces dice para agregar string, porque array no me va a permitir agregarle texto, no me va a permitir agregarle variables de string, es decir, títulos. Por eso lo convierto a lista, ¿vale? Entonces en la primera columna le pongo este título, f' de x. En la otra columna le voy a poner, perdón, en la otra fila de la primera columna le voy a poner la segunda derivada, f'. ¿Listo? Y ahora le voy a agregar también a esta tabla, la voy a alimentar también con la solución analítica para que se vea la comparación entre cada una de las aproximaciones, ¿vale? Y eso es lo que hacemos en estos términos, agregamos la solución analítica en estas posiciones. Y ahora hacemos lo mismo para la tabla de los errores, ¿ok? Y ahora simplemente imprimimos las tablas, ¿listo? Aquí simplemente hacemos un juego de tablas. No te lo voy a explicar, míralo en detalle y simplemente lo que hacemos es ponerle títulos a las tablas. Veámoslo adelante. Ahora sí, le voy a dar a ejecutar a todo el programa, ejecutar todo, está recorriendo todos los ciclos, veamos que están cargando todos. Y vamos a ver qué nos arroja. Está cargando, y aquí está cargando, y listo. ¿Qué solución obtuvimos? Entonces, como mencioné anteriormente, esto se trata de una comparación para distintos incrementos y para cada uno de los métodos. Entonces, para el incremento más grande, para h igual a 0.5, aplicando la derivada hacia adelante, hacia atrás, centrada y la analítica, tenemos estos resultados. De estos, ¿cuál se parece más a la analítica? 0.1353, la primera derivada en el método centrado. ¿Ok? Se parece mucho más que la hacia adelante y la hacia atrás. ¿Vale? En el caso de la segunda derivada, tenemos la misma situación. La que más se acerca es el método centrado. ¿Listo? Verifiquemos esto en los errores, en la tabla de errores. El error más pequeño de la primera derivada, ¿dónde lo tenemos? Aquí tenemos un error del 12%, del 5%, aquí del 0.2% en el método centrado, es decir, que es muy aproximado. Recordemos que esta es una comparación en el grado 2, en las aproximaciones de segundo orden. ¿Listo? Y en la segunda derivada tenemos lo mismo, el error, aquí tenemos un error del 40%, del 13%, y aquí tenemos un error del 0.07, mucho más aproximado aún que en el caso de la primera derivada. Si reducimos este incremento, tenemos las siguientes tablas. Entonces, en 0.05 y en 0.01, y vamos a ir directamente a los errores. En el segundo incremento, que es la mitad del primero, perdón, no es la primera, es 10 veces más pequeño que el primer incremento, tenemos errores por 10 a la menos 5 y por 10 a la menos 6 para la primera y segunda derivada en el método centrado. ¿Sí? Es muy aproximado, reduciendo ese incremento. ¿Okay? Lo mismo, pero con mucha más precisión, obtenemos en la aproximación de 0.01, la cual es 5 veces más pequeña que la anterior. Y tenemos unos errores por 10 a la menos 8 en ambos casos, para la primera y la segunda derivada en el método centrado. ¿Listo? En comparación, veamos, respecto a los otros métodos, el método centrado es muy exacto. Y entre más reduzcamos el incremento, mucho más exacto será en todos los casos. ¿Ok?
Esto es todo por hoy. Nuevamente, si esta información te es útil, por favor dale like y sobre todo suscríbete. Hasta pronto, nos vemos en un próximo video.